Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas. Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio Café y Recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio Café y Recuerdos. Iniciamos. Una charla entre amigos, buenos recuerdos, tertulia y entrevistas. Por supuesto, delicioso café y la buena música. Coloquio Café y Recuerdos. Aquí inicia un espacio diferente en la radio. Sé parte de nosotros. Tú eres nuestro invitado especial. Coloquio Café y Recuerdos. Iniciamos. Queridos amigos y amigas de Radio Millennium Online, tengan ustedes muy buenas tardes, transmitiendo desde acá, desde Quito, capital de la República del Ecuador. Tenemos la presencia de un gran invitado. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un saludo a cada uno de nuestros oyentes, de nuestros televidentes también. Quisiera mandar un saludo también a Arturo Aguayo, una de las personas miembros de la Corporación Millennium y Millennium Radio Online, miembro de nuestro programa Coloquio Café y Recuerdos. Está con un problema médico, pues y no ha podido venir el día de hoy, un poco para hacer este programa que ustedes ya saben es un encuentro entre amigos, un encuentro que queremos, como decimos literalmente, desnudar a nuestro invitado. Y bueno, yo quería invitarles a una persona que hemos conocido no hace muy poco tiempo, pero que guardamos mucha admiración por su empeño, su ahínco, su forma de ser primero como ser humano, de trabajar y también porque nos ha ayudado con algunas cosas técnicas, tips técnicos, nuestro amigo. Así que yo quiero presentarles el día de hoy a Andrés Vázquez. Andrés, buenas tardes, bienvenido a Coloquio Café y Recuerdos. Muchísimas gracias, William, por la invitación. La verdad es que el aprecio es mutuo. Esta invitación, esta conversación creo que ya quedaba pendiente desde hace algún tiempo y muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, Andrés. Sí, y ustedes se preguntarán quién es Andrés. Andrés ya nos lo dirá, pero como les decía, es de las personas que nos abrió la puerta aquí en los estudios de Radio Millennium Online. Es la persona que nos ha dado algunas orientaciones y quien nos ha dado, digamos así, una mano para que la radio salga adelante en estos tiempos tan difíciles que vivimos de pandemia. Muy poca gente abría las puertas y daba esa oportunidad de poder entrar con esto, con este trabajo, y Andrés fue una de esas personas. Así que, Andrés, comenzamos. ¿Quién es Andrés Vázquez? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que no te pudiera contestar con una simple oración. Creo que quién soy va a tener referencia con qué estoy haciendo en ese momento, según qué estás preguntando. Por ejemplo, creo que mi nombre está ligado al emprendimiento. Yo tengo Working Up, que es el coworking donde estamos, la incubadora de empresas. Entonces está muy ligado a lo que yo hago en mi parte profesional. Pero también tengo otras caras. Yo tengo mi cara familiar, mi cara social, tengo mi cara incluso que me interesa profundamente los temas políticos. Entonces creo que es una pregunta súper compleja. Sí, y yo creo que es difícil también presentarse, quizá, porque uno puede obviar muchas cosas, pero bueno, comencemos. Vamos conociéndole un poquito a Andrés. Andrés, ¿de dónde es Andrés? ¿Quiteño, cuencano? ¿De dónde es Andrés? Quiteño. Sí, ¿dónde naciste, Andrés? ¿En algún barrio en especial? No sé en realidad en qué hospital habré nacido. Me imagino que tal vez del Metropolitano. Ok. Andrés, ¿casado, soltero, viudo, divorciado? No, bien soltero. Andrés nos hablaba hace unos momentos de varias caras de profesionalismo y eso es importante, pero ¿qué edad tiene Andrés para tener esta vasta experiencia? 26 años. Tenemos y eso es lo que nosotros venimos pregonando aquí con mi compañero y amigo Arturo.
es especialmente lo que es el emprendimiento, lo que es la educación, lo que es la formación. Y aquí vemos a una persona de 26 años, un joven de 26 años, que a su corta edad, digamos así, pues ya tiene varios emprendimientos, tiene trabajos hechos de emprendimiento también, está muy ligado a las incubadoras, está muy ligado a los emprendimientos, y entonces es importante también ir conociendo. Quizá más adelante tengamos una sorpresa aquí en nuestra radio, que Andrés un poco sea la guía para ustedes, para los que queremos emprender, para las personas que están tras un celular, tras una cámara, tras una radio, que quiere emprender y que en estos momentos es difícil. ¿Cómo, Andrés, cómo se te dio eso del emprendimiento? Porque muchas veces uno dice, bueno, yo nazco, ya estoy en el colegio, voy a estudiar en universidad quizá, y luego pienso, o antes la mayoría pensábamos decir, consigo un trabajo y ahí me quedo de largo. ¿La mentalidad ha cambiado, Andrés? A ver, la verdad es que yo creo que el emprendedor sí nace, porque eso es un poco hacia donde va dirigida la pregunta, pero también se hace. Yo creo que la gente que tiene las oportunidades para emprender, emprende. Por más de que seas un emprendedor nato, si no tienes el contexto adecuado, no te lanzas a ponerte una empresa. Entonces yo la verdad es que no me hubiera lanzado si no fuera por mis socios, que un día me dijeron: ve, Andrés, estamos con esta idea, nos parece que eres un socio ideal, y nos metimos a emprender, ¿no es cierto? Y desde ese momento dije, me encanta esta vida, me encanta estar viviendo al límite cada día, es una decisión que ahora lo tomo cada día, pero capaz que si ese contexto no se hubiera realizado, de que mis socios me pregunten, tal vez todavía no hubiera emprendido nada, ¿no? Yo creo que eso es mucho el tema, se tiene que dar las oportunidades para que la gente se lance. ¿Qué tan difícil, Andrés, crees que es emprender aquí en el país? A ver, yo sí creo que he sacado el aire. Es una montaña rusa de emociones. Un día te sientes como el rey del mundo, por ejemplo, cuando te invitan a este tipo de entrevistas, cuando puedes conversar un poco de la experiencia, dices, bueno, lo vale. Pero en el día a día, cuando tienes deudas pendientes, cuando tienes que pagar décimos terceros, cuando tienes que... Ahí es cuando se separa al adulto de los niños que están jugando con tener empresas y a veces no tienen ni siquiera nada formal. Entonces, sí es bien complicado, y en este país más aún. Yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Andrés, pero yo había leído algunos reportajes de algunas cosas en libros, revistas y todo. Y decía, ¿no? Del 100% de gente que emprende, únicamente el 2%, 2 o 3% llega a consolidarse, llega a consolidar realmente este emprendimiento. ¿A qué crees que se deba eso, Andrés? Quizá falta de apoyo del gobierno, quizá falta de educación, falta de formación. ¿A qué se debe esto? A ver, yo creo que responde a diferentes factores. Pero, a ver, entre esos factores, falta de financiamiento, por ejemplo, si tú te lanzas a emprender en el Ecuador, vas a un banco y nadie te presta plata. Sobre todo si eres joven, no tienes el buró de crédito, conseguir un crédito en un banco primero es carísimo, si es que tienes acceso. Después es el acceso al mercado. O sea, aquí todo el mundo quiere ponerse la app y quiere lanzar esta cosa súper innovadora que a veces no pega con el concepto de Ecuador, que a veces... la gente no está dispuesta todavía a descargarse una aplicación, qué porcentaje de la población está bancarizada, por ejemplo. Entonces esos son algunos de los temas, pero yo creo que el primordial es la perseverancia de los emprendedores. O sea, yo creo que, o al menos la experiencia de la gente que ha emprendido, que yo conozco, se lanza, le mete 2 meses, dice, no, esto no va a funcionar, y se consigue un trabajo. Entonces a la final emprender es difícil y te va a tomar 10 años tener una empresa grande y que te esté facturando bien. Es un ejercicio diario que tú tienes que tomar la decisión. Y yo creo que, sobre todo los millennials, somos a veces muy vagos, y me incluyo. Y tenemos que aprender un poco más a ser un poco constantes y pelear por lo que queremos. Entonces, yo comencé la empresa hace 5 años y no es que bestia, ya lo logré. Tal vez estoy mejor que hace 3 años, pero todavía falta, y yo sé que eso pasa y por eso sigo trabajando duro. ¿Cuánto
¿Cuánto le cuesta al emprendedor? No digo en cuestión de dinero, no, sino en tiempos, y te digo por experiencia también, la burocracia aquí, la tramitología, ¿debería cambiar, Andrés, en esto? Sí, claro, siempre se puede mejorar. Hasta que no estemos en primer lugar en los rankings Doing Business, que es el ranking que mide justamente la facilidad de hacer negocios, siempre vamos a poder mejorar. Pero el año pasado se aprobó, por ejemplo, la ley por el emprendimiento y la innovación, justamente promovida por la AEI, aprobada en la Asamblea Nacional, y ahora ya tienes un poco más de facilidades. Por ejemplo, ahora tienes un tipo de empresas que se llama Sociedad Anónima Simplificada, que puede sacar todo de manera online. Hay mucho por recorrer, yo soy el más crítico con eso, pero ojalá que sigamos moviendo en esa dirección. ¿Cuánto apoyo de tu familia, Andrés, en emprender? Porque muchas veces, viéndote joven y que estás en esto, muchas veces no está soñando, no, déjale nomás que juegue al empresario, cosas de esas. Y no solo en ti, sino en los millennials o la gente a la que llegamos también. A veces falta apoyo familiar también. Bueno, en mi caso, ese no es mi caso. En mi caso ha sido que mi familia me ha apoyado en cada segundo. O sea, yo, imagínense, tengo 26 y comencé esto hace 5 años. Entonces yo comencé cuando tenía 20, 21 años. Comencé a pensar en el emprendimiento incluso a los 19. Entonces yo no tenía para endeudarme, yo no tenía ahorros, y más bien mi familia me ayudó para poner un capital inicial para comenzar a armar esto. Pero el tema financiero es algo que me ha ayudado muchísimo, es súper importante, pero sobre todo el tema emocional de saber cómo estoy, preguntarme, y es algo que siempre he tenido, pero yo entiendo que muchas veces no es así. La pandemia, Andrés, ¿cómo ha afectado a los emprendedores como tú? Hace más o menos 20 días más o menos tuvimos aquí la presencia de un emprendedor también, y él se quejaba mucho. ¿Cómo afectó la pandemia a los negocios, Andrés? Bueno, yo creo que las diferentes industrias fueron afectadas en diferente forma. Entonces, por ejemplo, si tú tenías algo de comercio electrónico, un tema de como todas estas aplicaciones de delivery, tal vez les fue mejor que nunca. Pero en general todas las industrias estuvieron súper afectadas. Yo mismo tuve una disminución en los ingresos del 80%. Entonces, tema de restaurantes, turismo, que es de lo que más se mueve aquí, como lo que conversábamos antes, es un golpe brutal y hay mucha gente que no pudo continuar. Sí, antes de seguir quisiéramos un saludo a Javier Castillo, gracias, nos dice buena tarde. A Peter Murcia, saludos. Pedro es uno de los socios de la Corporación Millennial también. Saludos a Rosita Domínguez, felicitaciones, un programa muy interesante. Nos dicen exactamente, promuevan los temas de emprendimiento, pero cuando hacen las personas se presentan muchas trabas, bancos, trámites, etcétera. Lo que hablábamos un poco, Andrés, sí es importante. Regresemos un poco. ¿Cómo era Andrés en su niñez? Un niño inquieto, un niño, digamos que de los niños obedientes. ¿Cómo era Andrés en su niñez? No, más bien yo era lo más inquieto. Todo el colegio, digamos, yo era un misfit. O sea, la verdad es que no pertenecía a un grupo. En mi colegio particular se hacen como grupitos, y yo más bien tenía como amigos en cada uno de los grupos. Entonces nunca me sentí que pertenecí mucho a un grupo en específico. Y sí, la verdad es que yo en ese tiempo no era fácil, sobre todo en el tema académico también me costaba. Yo tengo, creo que, otras maneras de aprender, y a veces como ese molde del colegio se me dificultaba. Entonces fue una niñez complicada. Yo así era un rebelde sin causa. Me terminé graduando en otro colegio, pero creo que todas esas experiencias me han ido formando y me han llevado a quien soy, y eso me encanta también. Qué bueno y qué importante. Saludos también a Diego Reynoso, también lo está viendo, un fuerte abrazo también.
eso me da la pauta un poco para ir introduciéndonos en algún otro tema, Andrés, que es a lo que se dedica la Corporación Millennials, a la educación, a la formación, a cambiar un poco estos moldes educativos. ¿Cómo tú lo ves o cómo tú ves la educación que tienen ahora los chicos, ¿no? Me parece que es muy cerrada, no hay oportunidades en ese sentido, Andrés. Sí, la verdad es que yo tengo muchísimas críticas a la educación que yo recibí, sobre todo en el colegio. Creo que la universidad donde tuve la oportunidad de ir, que es la San Francisco, es un poco más abierta, pero en tema de colegios aquí en el país al menos, sí se tiene que repensar un poco el modelo. Yo no tengo las respuestas porque no es mi especialidad y creo que yo tuviera que entrevistarte a ti en ese tema. Pero sin lugar a dudas a mí me genera incluso ansiedad de saber que los niños están pasando por cárceles. Yo me acuerdo que el colegio parecía una cárcel, te recogen todos los días a cierta hora, te encierran, si te sales a comprar algo en el bar te acusan de fuga, o sea, es terrible. Sí. Los papás yendo a recibir la libreta y en vez de decir, a ver, ¿cómo le enseñamos a este niño? Dicen, no, este es un vago, este es un irrespetuoso, este es un irresponsable. Hay que cambiar el chip. Es el deber de los colegios en enseñar a los estudiantes, no es que... Entonces, si tú le dices a un estudiante, eres vago o te botan del colegio, como me pasó a mí, tú tienes que replantearte y decir, no hice un buen trabajo como colegio, porque era la obligación del colegio en educar a ese niño, que no se ajustó por A o B motivo. Creo que nos falta mucho por educación y creo que eso es lo que va a ir cambiando el país y va a ir cambiando, pero en tanto y en cuanto nosotros nos vayamos adecuando, no a los caprichos de los jóvenes ni de los niños, pero sí a este mundo tan cambiante, Andrés, que hay. Porque, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Yo tengo un poco más de años que tú, se ve claramente, pero claro, era o es una cárcel. Bueno, ahora están en otra cárcel que es la casa, ¿no? Porque, claro, estamos un poco, y no estábamos preparados para esto. Yo creo que nadie, y esto nos va dando un poco la pauta para que vayamos nosotros liberándonos de estos chips que tenemos. ¿Se acuerda, Andrés, del mejor amigo o la mejor amiga de su, no sé si de su colegio, pero de su infancia, de su juventud? No, yo creo que sí tuve varios amigos, no te pudiera nombrar uno. La mayoría todavía sigo siendo amigo muy cercano. Con pocos me he distanciado por A o B motivos y gracias a Dios he tenido varios y no pudiera nombrarte uno por sobre otro. Qué importante eso, ¿no? Porque eso también ayuda un poco para que en los momentos difíciles te vayan dando una mano también. No, yo creo que psicológicamente es bueno. ¿Qué picardías hacía Andrés en su juventud, en su niñez? ¿Por qué le sacaban a Andrés de clases? Bueno, la cosa es que en el colegio en donde estaba era más o menos una selva. Todos contra todos, entonces todo el mundo se lanzaba por poco los escritorios, cogías, le bajabas los pantalones al compañero al frente de todos, le robabas el sándwich y le metías en un locker. Entonces yo también era parte de esa selva y destruyéndonos entre compañeros en todo momento. Y no sé, a mí no me parecía que era un ambiente, o sea, viéndolo con retrospectiva, porque en esa época cuando estás lanzándole a alguien al locker te encanta, pero viéndolo con retrospectiva creo que falta mucho por hacer en esa institución, ¿no? Y ¿cómo fue el cambio de colegio de Andrés, ¿no? Estuvo en un colegio, tuvo problemas y se fue a otro. ¿Cómo? Porque esto es educación, ¿no? Esto es formación y a veces ¿cuál es el impacto que tiene la persona, que tiene el joven de ir de un lado a otro, de un colegio a otro? ¿Cómo fue eso en tu vida, Andrés? La verdad es que a mí me hizo súper bien el cambio de colegio. Creo que el anterior colegio era como una burbuja. Cuando salí conocí un montón de gente. Todo el mundo era como de mi mismo perfil, porque imagínate, al colegio que me gradué era el Terranova. Y yo fui la primera generación del Terranova, entonces yo me cambié en quinto curso. Y todos los que estaban en quinto curso eran botados de otros colegios o jalados del año.
Entonces todos eran más o menos misfits como yo y como que ahí nos reuníamos entre todos, que éramos cada uno un Pokémon más raro que el otro, pero hacíamos un buen grupo y eso me ha ayudado muchísimo y todavía mantengo contacto también de mis compañeros de Internova y me va bien. Cuando uno se está en el colegio o la época estudiantil, siempre tenemos profesores que nos sacan de quicio a nosotros. ¿Te acuerdas de alguno tú? Sí, se me viene uno a la mente, uno de física. En mi primer colegio era un ex militar, Guido Manjarres se llama, ojalá esté escuchando el sinvergüenza. Pero me ponía de ejemplo ante toda la clase. Dibujaba una playa, dibujaba las palmeras y dibujaba un mambo dormido. Decía, la playa, el mar, el océano y el vago del Vázquez. Y me tenía pero jodido. Y yo ahí sí digo, ¿cómo te coges contra un guagua de 13 años, 14 años? Es inconcebible. O sea, y ahí por suerte mi papá también creo que me defendió un par de veces de decir, ve, es un guagua. O sea, déjale si no entiende física. Yo en verdad todavía no entiendo física, creo que si vería esos temas todavía me quedaría supletorios. Pero no puedes odiarle así a un guagua, hacerle quedar mal. Es como tienen una frustración a veces los profesores que se sacan contra los alumnos. Y yo creo que eso, y a eso es lo que nosotros vamos apuntando. Creo que la educación debe cambiar. No puedes irte, como tú dices, contra un niño, un joven, que de todas maneras no entendió, no le gusta, y a veces hay cosas que uno dice, ¿y para qué estudiaría? No, o sea, no sé, el otro día yo conversábamos con mis hijos y uno de ellos me decía, ¿y la raíz cuadrada para qué me sirve? Y por la raíz cuadrada muchos se quedaban al supletorio y cosas de esas. Entonces yo digo, el modelo educativo tiene que cambiar. ¿Qué pasó en la universidad, Andrés? Ya la cosa va cambiando, ya la cosa te va abriendo más perspectivas, te va dando chance de que seas tú, ¿no? Porque yo a veces digo, y eso nos ha pasado a muchos, cuando uno se está, a veces tiene que fingir lo que es para estar bien con el profesor, con la sociedad, con el compañero, para que, qué bueno, que esto. Entonces, ya la universidad te da otras perspectivas. Sí. Ya sientes, yo creo que ahí realmente, digo yo, creo que se ve la competencia, pero una competencia sana, en la que tú sientes el apoyo de muchos profesores, aunque por ahí anda pasando un meme, bueno, no es meme, ¿no? Por el WhatsApp el día de hoy veía, no sé si tú ya viste, que le grita el profesor a la chica de la universidad. Digo, o sea, me pongo a pensar, yo le cerraba la comunicación, o sea, no puedes tratar a una persona, o sea, ni peor que tu papá, ¿no? O sea, yo creo que a la niña ni el papá le trataba así, o sea, ¿qué hay que cambiar, Andrés? Que tú muchas veces eres facilitador, profesor, das capacitación y todo. ¿Cómo tú le ves a esto? ¿Tienes que verle todavía a la otra persona a la que estás capacitando como que es menos que tú o como que quiere aprender un poco más? ¿Cómo le ves tú eso? Bueno, yo creo que el trabajo de los profesores, más que enseñar, debería ser despertar la curiosidad, porque para el conocimiento todo está en internet. Yo creo que es tarea del facilitador, del docente, del profesor, como darles las herramientas para investigar, darles las herramientas para que se interesen del tema, saber la importancia de cada cosa. Entonces tal vez no hacer que se memoricen la raíz cuadrada, pero decir, mira, cuando te toque hacer esto, te va a tocar sacar eso y hay que el mismo estudiante se interese. Yo le veo como más un igual, más que un superior. Creo que eso debería ser, ¿no? Verle como igual para que de una u otra manera tú puedas desenvolverte de la mejor manera. Muchas veces eso es lo que no comprendemos. Justamente ahora yo veía esta publicación que pasan los chicos y decía, oye, o sea, en mi caso, o sea, el carácter de la niña también, porque yo creo que es humillarles a la gente y la educación ya no está para eso. ¿Qué hace Andrés ahora?
¿A qué nomás se dedica Andrés en este punto? Y nosotros decíamos un poco, Andrés tiene mucho conocimiento de lo que es emprendimiento, está muy metido en esto de emprendimiento. ¿Qué hace Andrés ahora? Bueno, yo creo que el 90 o 80% de mi tiempo le dedico a mi empresa Working Up. Sabes que eso es el contraste con, no el año pasado, que parece que fue ayer el 2020, sino el 2019. Estaba metido con otras empresas, con otras actividades. Y cuando apuntas también a muchos lados, puede ser que se te flaquea alguna de las patas y ahí todo se derrumba. Entonces yo he decidido más bien hacer algo y hacerlo bien, y sobre todo enfocarme a seguirme preparando. Entonces estoy estudiando una maestría ahorita, que también es costoso, toma tiempo. Estoy sacando mi empresa y sobre todo los otros proyectos que se vienen con mi empresa, que cada proyecto es como una empresa aparte, ¿no? Hablábamos hace un momento, Andrés, de incubadora. ¿Qué será eso? Muchos de los jóvenes o de la gente que nos escucha de pronto dice ¿qué hará una incubadora? ¿Qué hace una incubadora, Andrés? Bueno, una incubadora de empresas es una institución pública o privada. Hay de los dos tipos. Por ejemplo, Yachay tenía una incubadora pública, Conquito es una incubadora público-privada, más que nada pública. Nosotros somos una incubadora privada que te da herramientas para emprender. Entonces, si tú vas con una idea, ellos te pueden dar opciones de financiamiento, te van a ayudar a perfeccionar tu modelo de negocio, te van a dar una red de contactos que te permita seguir creciendo. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Y quién puede acceder a estas incubadoras, Andrés? Cualquiera que tenga una idea, quizá un sueño. Sí, verás, en realidad las incubadoras también son como para emprendimientos en su fase inicial. A mí no me gusta trabajar con emprendimientos que ya están un poco más viejos. Tal vez pudiera trabajar con algo puntual, pero a mí lo que me gusta es ayudarles a formarse desde la ideación, desde la etapa de gestación, ¿no es cierto? Y yo no le cierro las puertas a nadie, sino que igual un proceso de incubación va a representar un costo para los emprendedores. Entonces, no todos van a estar dispuestos a pagar lo que cuesta un proceso de incubación. Entonces yo lo que hago es trabajar más bien con instituciones como Cenecit, Fundación Telefónica, AEI, Junior Achievement, porque ellos más o menos subsidian los programas de emprendimiento a los diferentes emprendedores, para que no les salga de su bolsillo este tema de formación, sino que estas empresas o fundaciones les puedan ayudar. Saludos a Natalia Carrera, que nos está viendo también desde la ciudad de Barcelona, me parece. Un fuerte abrazo también a Natalia. Andrés, ¿quién puede ser emprendedor? A ver, yo creo que todos pueden ser emprendedores, pero no todos deben ser emprendedores. Hemos estado mucho bajo la moda de que nos meten el emprendimiento hasta por las orejas, que dicen, no, tienes que ser tu propio jefe, y si no tienes una empresa eres un fracasado. A ver, antes conversábamos, emprender es difícil. Emprender te saca las canas y a mí me he hecho hasta gordo. Claro, dime a mí. Entonces digo, no es el único camino. Tiene que ser un camino. Tenemos que presentarles a los jóvenes desde niños, con ustedes como a la cabeza, la opción de emprender. Pero si ellos deciden tomar un trabajo, yo les digo, ¿qué mejor que eso? Ganar un sueldo, estar tranquilo, poder crecer en tu carrera, te vas especializando en algo. ¿Qué pasa si tú estás emprendiendo y fallas? ¿Tienes que seguir emprendiendo de nuevo y de nuevo? O sea, hay también ese otro tema que yo digo, hay que preguntarse para qué es bueno cada uno. Y si tú eres adverso al riesgo y si no te gusta estar con adrenalina todo el tiempo, es mejor tal vez que te consigas un trabajo, y te juro que te va a dar mucho más estabilidad. Hay algo que yo siempre me he preguntado, ¿no? Y es que conozco amigos, hoy día les encuentro y ¿sabes qué tengo? Me voy a inventar, tengo un local y me puse y estoy importando, no sé, mascarillas, por ejemplo, y ya va creciendo, pasan 2-3 meses y les vuelvo a encontrar y no, ahora estoy haciendo turismo comunitario. Eso
¿llegará algún momento a plasmarse algo de eso? Si estás picando por un lado, picando por otro lado. Porque hay gente que, bueno, no me resultó esto, me meto al otro, pero no tenemos un rumbo fijo. El emprender también es ver lejos una meta. Sí, yo creo que conlleva mucha visión. A ver, ¿y cuál es la diferencia entre ponerte una empresa que empezar un proyecto? Tú tienes un proyecto de traer mascarillas, coges, importas las mascarillas, hablas con los chinos, pagas en aduanas los impuestos, vendes y se acabó. Entonces eso no es un emprendimiento en sí mismo. Tú tal vez seas un comerciante, pero trajiste mascarillas una vez, vendiste, te aprovechaste la situación. No sé si está bien, yo creo que está justificado, pero no sé si esa persona es un emprendedor. Yo creo que, pero ahí también va el tema del dilema del emprendedor. Cuando tú conoces a alguien que es emprendedor, conversas y ya en la misma conversación ya te botas 10 ideas diferentes. Ese es un problema. Y es bastante usual, como digo, en los emprendedores. El tema es enfocarse. ¿Cierto? A mí mismo me pasaba eso, te decía, en el año 2019 yo estaba con un montón de proyectos, de empresas, y ahora creo que me va mejor enfocándome en una cosa y trabajando por eso, ¿no? ¿Qué hay para... Primero, Andrés, ¿cómo le ves la parte... alguna vez fuera de micrófonos hemos tenido la oportunidad de conversar de cómo está el país, de la situación política, social, económica? ¿Cómo le ves? ¿Cómo está el país para un emprendedor como tú, para un joven como tú, que tiene muchas proyecciones, que tiene muchos sueños y que también quiere que esto salga adelante? ¿Cómo le ves tú al país? Incertidumbre, te diría que es la palabra que define, porque nos puede ir súper bien las elecciones, como nos puede ir súper mal, nos pueden encerrar de nuevo, como nos pueden dejar sueltos. Entonces, de ese tipo de cosas yo creo que nos va a marcar en el mediano y largo plazo, esas decisiones de votar bien en febrero, de saber cómo nos vamos a manejar para que no nos vuelvan a encerrar. Pero ahorita el Ecuador, el ecuatoriano, el emprendedor ecuatoriano está súper golpeado. O sea, pocas empresas han de haber visto números verdes del anterior año y ahora estamos como con más ganas de reivindicarnos, pero como te digo, si comienzan a fallar todas estas pendejadas, tal vez el 2021 pueda volver a ser un 2020, pero si tomamos las decisiones adecuadas tal vez podamos mejorar el panorama. Es incierto. La pandemia, ¿qué enseñó al Ecuador y qué le enseñó a Andrés? A ver, al Ecuador en general no sé, porque el Ecuador en general creo que está compuesto de 17 millones de ecuatorianos que cada uno tal vez haya tenido aprendizajes diferentes, pero para mí en lo personal ha sido un año súper duro el 2020, te juro, para llegar y llorar en la casa, así comerme la almohada por poco. Pero terminé el año contento de que fue un año que también te enseña muchas cosas, ¿no? Sabes en quién contar. Estos tiempos duros también te enseñan a trabajar más duro, a tener más disciplina. Yo creo que si sales adelante ahorita con todo el escenario tan adverso, seguramente te va a ir bien cuando las cosas están mejor. Entonces yo creo que he madurado muchísimo. ¿Le ves futuro al emprendimiento ecuatoriano? ¿Le ves futuro al Ecuador en sí, Andrés? ¿Cómo tú lo ves, independientemente de las elecciones? Porque, a ver, yo creo que cualquier persona que se haga cargo de la presidencia, si no es apoyada por sus ciudadanos, por los ecuatorianos, si esperamos sentados a que nos den un bono o si esperamos sentados a que nos regalen esto o aquello, creo que yo lo veo personalmente negra. Pero si es que cada uno de nosotros nos esforzamos, independientemente de esto, tú ves que el Ecuador puede salir adelante, tú ves que la gente tiene que apoyar muchísimo, independientemente de la ideología política. Sí, yo creo que es un momento súper duro, de lo que habías dicho, que si el pueblo no le apoya al próximo presidente, sea quien sea, va a ser súper complicado, porque
no quiero ponerme muy político, pero te gana Lazo y te recorta el Estado o te hace las cosas que tiene que hacer. No sé si recortar el Estado, pero por lo menos igualar un poco los sueldos del sector público con el sector privado, ¿no? Y la gente te sale a marchar, te sale un paro de octubre. Entonces, no, la pregunta es, digamos que Lazo gane, si es que gana, completa los 4 años en un país con tanta inestabilidad, es complejo. Por eso es que yo también no soy tan optimista, me gustaría ser más optimista, pero yo creo que la ideología en general del país es súper regáleme y nos falta. Sí, yo creo que, y sin querer afectar a nadie, creo yo que estos años, estos últimos años de dádivas, creo que han mal acostumbrado a mucha gente. Yo he pensado muchas veces y digo, a ver, el Ecuador, yo creo que puede ser el primer productor de un montón de productos, quizá, pero lastimosamente no sabemos nosotros como ecuatorianos apoyarnos. Ahora estamos en una carrera política voraz en la que cada uno te ofrece darte $1,000 en apenas entre, te ofrece que de un celular va a salir oro, otro te ofrece que vamos a vender el agua, o sea, hay un montón de cosas que nos vienen a la cabeza y yo creo que es tiempo, Andrés, no sé cómo tú lo veas, de que ya no votemos solamente con el corazón o cómo me levanto el día de la elección. El día de hoy conversaba yo con un amigo y le decía, a veces los ecuatorianos somos tan subjetivos que yo me levanto y depende cómo me levanto, si ya tenía mi elección, quizás llego al momento de la votación y cambio. Creo que hay que analizarlo, independientemente de todo. Nosotros como Corporación Millennials estamos por una tienda política, estamos nosotros por el cambio del país, y creo que hay mucha gente, muchos jóvenes que ahora pueden cambiar el país. ¿Cómo has visto tú, Andrés, para terminar un poco tema político, cómo has visto tú los cuadros políticos, ¿no? Los mismos de siempre, los mismos que nos han venido engañando y nos quieren engañar más? ¿Qué crees que le falta a toda la política ecuatoriana? Quizá más transparencia, quizá, no sé, ¿qué crees tú? Tú como millennials, tú como joven, como emprendedor, ¿qué crees que le haga falta? Yo creo que falta más que los líderes. Ve, a la final los líderes pueden ser los mismos de siempre, pero son los que se están arriesgando y dando la cara. O sea, por ejemplo, Lazo, y yo les digo, no es que soy ningún lacista acérrimo, pero le pongo como ejemplo, el man se ha recorrido 11 años del país, gastándose cuántos millones de dólares. Creo que falta que más ciudadanos buenos se involucren en la política, porque a veces lo vemos a la política como algo muy lejano, como algo sucio, no me voy a involucrar, pero si no te involucras le dejas a los sucios para involucrarse, ¿no? Entonces es tomar una decisión, y la política será mejor si habrá mejores personas en la política, y hasta que no haya mejores personas, yo creo que eso le falta. Algo que nos dice un joven, queridos amigos. Antes de nada, saludos a Diego Prado. Un saludo, Diego, gracias por la audiencia. Saludos a Laurita Domínguez también. Gracias por escucharnos. Algo que tú decías importante, Andrés, es que ya es hora de que nosotros nos vinculemos. Nos encanta criticar, y yo creo que esa es nuestra cualidad principal. Criticar a fulano, sutano, mengano, pero nosotros no somos partícipes, no coparticipamos en que este país salga adelante, ¿no? Muchas veces sí, es que yo no pienso como el de al lado, pero creo que podemos hacer muchísimo con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con las ganas también que tenemos. Entonces, un poco cerrando este capítulo, Andrés, un mensaje tú a toda esa gente que nos ve, y cómo tú creerías que deberían votar. No les estamos nosotros diciendo voten por tal, por cual, nada, sino cuál sería la visión para que nosotros
para que todos nosotros, o bajo tu óptica, ¿cuál sería, qué deberíamos ver para poder votar? A veces dicen votemos con conciencia. Yo creo que eso no debería decirse. Votemos con elección, elijamos a alguien. Entonces, ¿cómo piensas tú que los jóvenes en este momento deberían pensar que el país va a mejorar? Bueno, yo creo que la gente vota por principios, que es lo que tú valoras más. Entonces hay gente que valora, por ejemplo, más la libertad, hay otra gente que valora más la igualdad, hay otra gente que valorará más, no sé, la demagogia. Pero yo digo, hay que votar por la libertad ahorita. Yo creo que el ecuatoriano es muy capaz. O sea, si tú te das cuenta, ¿por qué funciona Inglaterra, Suecia, a diferencia de Ecuador o el resto de Latinoamérica? No es porque la gente sea mejor, es porque las instituciones son más libres. Es porque tú en Suecia puedes empezar una empresa en 3 días y aquí te toma 6 meses. Porque tienes las instituciones organizadas de estos gobiernos pro libertad individual. Y yo creo que es hora de que los ecuatorianos tomemos responsabilidad de decir, yo soy dueño de mi propia vida, no me tienen que dar nada, como lo que tú decías antes, y sobre todo ponderar la libertad, porque es comprobado económicamente que los países más libres producen más, son más ricos. Y a la final esa riqueza no es solo un tema económico que a veces se nos pierde, porque a veces dicen, bueno, tiene más PIB. ¿Pero qué se traduce eso? Se traduce más educación, se traduce eso, más esperanza de vida, menos mortalidad infantil. Entonces todos esos temas hacen al Ecuador mejor. Entonces hay que pensar en ese crecimiento económico, y lo único que va a potenciar el crecimiento económico es, yo creo, la empresa privada, fortalecer esa libertad de asociación de las personas, dejar un poco que los ecuatorianos decidan por sí mismos. Y yo creo que el candidato que está ofreciendo eso es Lasso. Por más de que yo también tengo diferencias profundas con el candidato, yo no quiero en un estado donde me estén obligando a nada. Y yo creo que eso es un poco lo que te están diciendo los otros candidatos y lo que hemos vivido 14 años. Hace 4 años ya votamos por otro candidato que estaba ungido por el líder y no resultó. Entonces, ¿qué hace creer que ahora va a resultar? Porque ahora es diferente. ¿Qué expresiones importantes, repito yo, de un joven emprendedor que en su corta vida, digo yo, Andrés, vas demostrando un poco lo que es experiencia de vida. Nosotros siempre con Arturo vamos nombrando a una persona que fue siempre nuestro mentor, y nuestro mentor, el Padre Niño, nos decía a nosotros, todo es experiencia de vida, todo es experiencia, y esa experiencia tiene que nutrirse con capacitación, con transparencia, con eficiencia, con eficacia, con calidez, con calidad. Y eso es lo que a través de la Corporación Millennium nosotros queremos que esto vaya saliendo. Vamos ya llegando, creo, a la finalización de nuestro programa. Tenemos todavía un poquito de tiempo. Saludos también a Ricardo, que está en los controles. Saludos a Verónica, a Berito también, que debe estarnos escuchando. Esto de la pandemia, esto de los salvoconductos y todo eso no nos ha permitido que Berito nos esté acompañando. Esperemos que ya se reincorpore nuevamente. Andrés, un mensaje final a la gente que te escucha. Bueno, y antes de este mensaje, Andrés, un poco, si alguien quiere contactarse contigo, si alguien quiere venir acá a Working Up, ¿qué ofrece Working Up? Y muchas cosas de las que hacemos aquí. Y de hecho, una anécdota, quizá no anécdota, un comentario. Realmente no nos vemos mucho tiempo, pero con todos los que estamos aquí somos una verdadera familia.
nos tratamos con respeto, con cariño y todos queremos que esto salga adelante, Andrés. ¿Qué hace? Si quieren contactarse contigo, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les puedes ayudar tú aquí? Todas esas cosas. Bueno, por un lado hacemos el tema de incubación de empresas, como te comentaba mi querido William, eso es tema de asesoría a emprendedores, ¿no es cierto? A sacar adelante una idea de negocio. Y por otro lado tenemos también espacios de oficinas, entonces tenemos espacios de todos los tamaños, para todas las necesidades, desde empresas, freelancers, pymes, quien sea que necesite. Entonces eso te permite abaratar los costos, pagas solo una factura y no tienes que estar pagando en agua, luz, limpieza, administración, todo el tema inmobiliario. Entonces es como esos dos enfoques, ¿no? Espacio y nuestros servicios que proveemos por la parte de emprendedores. Y nada, si nos quieren encontrar, estamos en la San Ignacio y González Suárez, en nuestro Facebook, Working Up. Estamos básicamente también en todas las redes sociales, entonces síganos. También nos pueden dejar un mensaje en este video para que yo mismo les pueda contactar si alguien está interesado, y más bien gracias por la cuña. No, al contrario, yo creo que como tú decías en su momento, es hora de unir esfuerzos, los emprendedores, unir esfuerzos las empresas, la empresa privada, quizá con apoyo de la empresa pública, con apoyo gubernamental, con apoyo municipal, estatal, para que esto vaya saliendo, porque el Ecuador tiene que salir adelante. Estamos viviendo una situación bastante complicada y creo que deberíamos salir adelante, deberíamos aunar esfuerzos para salir adelante. Finalmente, Andrés, yo quiero agradecerte muchísimo. Como decíamos al principio, nosotros teníamos esta entrevista programada desde hace mucho tiempo atrás, pero por situaciones, ocupaciones tanto de Andrés como las nuestras, se han ido postergando hasta que llegó el día. Estamos queriendo entrar con un proyecto con Andrés también, para ayudar a los emprendedores, para darles a conocer también alguien que tenga un sueño, que tenga una idea, pues que podamos darles también una mano. Entonces, ojalá se vaya concretando esto, pero de antemano, Andrés, gracias por estar presente aquí, gracias por abrirnos la puerta también. Creo que no podíamos haber caído en sitio mejor, digo yo, por la afinidad, por la capacidad de comprensión también que tienes. Así que tus palabras finales, Andrés. Gracias por haber asistido acá a Millennials Radio Online. No, más bien muchísimas gracias a ti, mi querido William, y a todo Millennials Corporation, porque es un gusto tenerles aquí. Han generado tanto valor para todo el espacio. Yo creo que lo más importante del coworking no es el espacio, las facilidades, sino las personas. Y por eso es que cuando les conocí, yo creo que les hice hasta una oferta así con un súper descuento, porque quería tenerles aquí, porque me encanta su misión, lo que hacen. Y te agradezco. Ojalá que hagamos de esta conversación un poco más tradición, para podernos volver a encontrar y seguir conversando y seguir cerrando los otros proyectos en cuanto al tema de emprendimiento. Y nada, a la audiencia decirles que son tiempos duros, pero tenemos que trabajar más. O sea, no queda de otra. Hay que ver cómo nos destacamos. Tenemos que ser más competitivos frente al mundo. Yo creo que las oportunidades pueden ser que no estén aquí en el país, pero puedes prepararte y puedes tener oportunidades también afuera. No digo que te vayas y migres, pero hay tantas empresas que te pueden contratar incluso de manera remota. Si eres un trabajador o si quieres ponerte una empresa, tienes miles de oportunidades de hacerlo a costo muy bajo. Lo que a veces nos falta es una ambición un poco más dura y como decía, perseverancia de salir adelante. Tienes tantos cursos online que son totalmente gratuitos, con los que fácilmente pudieran iniciar un emprendimiento. Puedes aprender a utilizar las redes sociales para abrirte una agencia, puedes aprender cómo dar asesorías de algún tema en particular. Hay miles de oportunidades y en estos tiempos tenemos que reinventarnos. Entonces, si nos quedamos en la casa ahí llorando de que todos estamos quebrados, no nos va a ir bien, pero tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ser más competitivos frente al mundo. Nosotros ya no estamos compitiendo contra los demás ecuatorianos. Tú vas a estar compitiendo contra un hindú que es 5 veces más inteligente que tú. ¿Y tú qué estás haciendo para educarte frente a ello, no?
Muchísimas gracias, Andrés. Queremos agradecerles. No se olviden, queridos amigos, nuestro programa Coloquio, Café y Recuerdos, todos los días miércoles desde las 16 hasta las 17 horas. Hacerles la invitación también para que escuchen el programa Tardes de Amigos, que es un programa bastante bonito, conducido por los jóvenes también. Vamos a tener nuevas sorpresas y creo que la Corporación Millennial también está llegando a cumplir uno de los sueños, que es tener ya sus procesos de autorización para abrir los procesos de formación. Así que darles un abrazo gigante y no se olviden, estamos nosotros aquí en Working Up. Aquí nos abren la puerta y les abren la puerta a todos los emprendedores. De mi parte no es más también. Un saludo a la distancia a nuestro compañero, amigo Arturo, que por un motivo de salud no pudo estar aquí, y desearle la mejor de las suertes en esta nueva lid electoral. No se olviden, nosotros, si quieren encontrarnos, encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y buenas tardes a todos ustedes. Siempre habrá el momento ideal para una buena charla. Coloquio, café y recuerdos. Nos tomamos un café mientras conversamos y la pasamos bien. Coloquio, café y recuerdos. ¿Tienes una cita?